damos la bienvenida a Andrea Tuana y es un gusto también recibir junto con ella a Rodolfo Casillas, experto en trata de personas, mexicano, investigador, docente de Flaxo México. Bienvenido también, un gusto nuevamente tenerte en estos estudios. Bienvenidos a ambos. Y bueno, este trabajo, este libro que finalmente se presenta, donde se habla precisamente de trata sexual en Uruguay. ¿De qué se está hablando específicamente, Andrea? Bueno, cuando hablamos de trata, estamos hablando de una vulneración muy grave de derechos humanos que implica la captación de las personas. En este caso yo hablo de trata sexual, pero hay diferentes modalidades de trata de personas. Implica la captación a través de coerción, de manipulación, de engaños, de aprovecharse de una situación de una persona para su explotación sexual. Y esa captación la hacen las redes de crimen organizado, justamente para obtener un beneficio económico, ¿no? O sea que realmente es un delito que vulnera fuertemente los derechos de las personas. En el caso de México, Rodolfo, ¿cuál es el trabajo que se hace y cuál es la ubicación en el mapa de trata de personas que tiene hoy México? Sí. Bueno, una diferencia importante es que en México ya tenemos una ley desde 2007, que en 2012 fue modificada, pero ya tenemos un marco legal que nos permite, por un lado, que en términos jurídicos ya hay un delito que perseguir, a diferencia de Uruguay, que está ahora en ese proceso de elaboración legislativa. Ese marco legal nos ha permitido tener avances, particularmente en lo que se trata de la explotación sexual, y es en donde tenemos un mayor desarrollo por la parte normativa, tanto para dar atención a las víctimas, sanción a los victimarios y tomar algunas medidas de prevención. Dada la ubicación geográfica de México, de ser vecino de Estados Unidos, y particularmente después de 2008, que hubo una crisis económica internacional, hubo una reorientación de los flujos migratorios que iban antes a Europa Occidental, de Asia y de África. Algunos van a Estados Unidos pasando por México, y eso incrementó no solo los flujos migratorios, sino también la actividad de las redes delictivas, que con migrantes, ¿no?, son más vulnerables, porque las leyes son más estrictas para dar el otorgamiento de visas, y entonces se amplió la brecha, ¿no?, para que más personas pudieran ser objeto de trata, y eso complicó la situación. ¿Ustedes podrían poner ejemplos? ¿Cómo es que opera? Recuerdo, y creo que todavía lamentablemente está vigente, toda la investigación que hizo la colega, la periodista María Urruzola, respecto a lo que pasaba entre Montevideo y Milán. Esas jóvenes que eran captadas, que eran engañadas, que eran llevadas a Milán, que allí se les sacaba la documentación, se las prostituía. ¿Eso sigue funcionando? Eso sigue funcionando y esa ruta permanece, Montevideo-Milán. Muchas veces lo que hacen las redes es buscar personas, sobre todo mujeres muy jóvenes, con hijos a cargo, pero también con determinados sueños, determinados desafíos, deseos de superación, y les prometen, en algunos casos, el engaño, ¿no? Tú vas a viajar y vas a trabajar en X cosa. Pero en otros casos les plantean, tú vas a hacer el trabajo sexual, pero vas a ganar mejor, estar en mejores condiciones, y en poco tiempo vas a poder cumplir esos sueños, vas a poder resolver una cuestión de vivienda. Pero cuando las mujeres son trasladadas, allá en realidad lo que se encuentran es una situación de explotación, de esclavitud, en el sentido de lo que es el aprovechamiento de la persona para que los réditos sean para la red. Eso sigue permaneciendo intacto. Después, hace unos años atrás hemos visto cómo la ruta de trata de mujeres dominicanas, que tenía una presencia muy fuerte en Argentina, empieza a establecerse en Uruguay. Y las redes de allá, un funcionamiento también, captan más o menos las mismas características, mujeres jóvenes con hijos allá, con mucha necesidad económica, y les plantean que se vengan a Uruguay, que ellos les resuelven todo, y que cuando lleguen a Uruguay rápidamente van a conseguir un trabajo con el que van a poder mantener a su familia allá y mantenerse ellas acá. ¿Eso está pasando? Cuando ellas llegan, también la red las va a buscar, las aloja en unas pensiones, y a la semana, cuando se les acaba esos primeros dólares que traen,
no encuentran ese trabajo soñado, ¿no? Y ahí empieza la desesperación. Y cuando pisan Uruguay tienen una deuda gigantesca, ¿no? Imagínate, de pasaje, de dinero. Y ahí la red les dice, bueno, tengo la solución, la whiskería o el prostíbulo, en el que obviamente ahí quien gana por esa explotación es la red. Y bueno, y las mujeres terminan aceptando, entre comillas, ¿no? Pero eso también es trata. Digo porque la gente muchas veces dice, ¿cómo puede ser si las mujeres entran y salen de la whiskería? ¿Por qué no se van? Bueno, justamente porque la red ya no utiliza tanto ese mecanismo de control con la violencia física, con los grilletes, con encarcelarlas, tenerlas todo el tiempo controladas, sino que es una coacción y una manipulación psicológica muy fuerte, es también en la presión de la deuda y es también esta idea de que si además vos te querés salir de esto, páganos la deuda. Claro. Y si no, mira que sabemos bien dónde está tu familia. Sobre todo eso, ¿no? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están tus hijos? Esa amenaza que oficia muy bien de mecanismo de control. Rodolfo, y en el caso de México, ¿cómo es que funciona el negocio? Sí. Hay algunas prácticas muy similares a lo que se estaba platicando para Uruguay, pero tenemos otras que apelan a formas de seducción, ¿no? Porque acá lo importante no es tanto la violencia física, que sí se llega a aplicar. Lo importante son utilizar distintos mecanismos de seducción y de dominación, primero para detectarlas, engancharlas, convencerlas de que empiecen a trabajar, ¿no? Y lo hagan, digamos, por propia voluntad, entre comillas, ¿no? Y eso implica una serie de trabajos de acercamiento, de conocimiento, no solo de la persona, de la familia, de las situaciones que puedan ser materia de chantaje, ¿no? Para hacer que hagan cosas y ellos mismos lo hagan, digamos, por su propia voluntad y la clientela, ¿no? Pueda estar encontrando gentes con alegría ficticia, porque todo es una simulación, es un servicio que se paga, ¿no? Y la alegría dura hasta que el dinero se agota, ¿no? Bueno, en toda esta serie de situaciones diversas, dada la estratificación social de sectores bajos, de sectores medios, de sectores altos, pues para cada uno de ellos los nichos delictivos van desarrollando técnicas diferentes. Y es entonces cuando hablamos de un mundo muy complejo que hace que la sociedad difícilmente a veces se dé cuenta y la autoridad también tenga grandes limitaciones para saber cómo actuar ante una diversidad de prácticas delictivas en donde los mecanismos sublimes, ¿no? La violencia no física necesariamente, sino más psicológica, emocional, pues opera de una manera efectiva. ¿Quiénes son los propietarios de estas redes? Porque, bueno, inevitablemente uno remite a lo que hemos leído cuando leíamos toda esta investigación sobre Montevideo Milán, y allí había desde agencias de viajes, había abogados notorios, conocidos, y todo esto se descubrió por las escuchas telefónicas, ¿verdad? Y por el trabajo que se hizo en Italia. Pero, ¿quiénes son esos propietarios? Y se sabe bastante poco, porque se investiga prácticamente nada, porque hay muy bajos procesamientos en este tema, enjuiciamientos. Sabemos bastante poco, sabemos más por la casuística, por lo que podemos conocer luego de un proceso largo, además de trabajo con las mujeres, porque las mujeres también guardan esa información por instinto de supervivencia y autopreservación de ellas y de su familia. Entonces, lo que sí sabemos es que muchas veces esas redes pueden ser de crimen organizado transnacional, otras son redes más internas, más familiares o comunitarias, y muchas veces coinciden con las redes de narcotráfico. Entonces, cuando se han hecho investigaciones para desbaratar redes de narcotráfico, la policía se ha topado también con situaciones de trata. Pero ahí quisiera también poner luz en un tema que tiene que ver con cuando estas mujeres víctimas de trata también son utilizadas por las redes como mulas, por ejemplo. Y no siempre el sistema de justicia las ve como víctimas. Entonces, muchas mujeres que son víctimas de trata, que pueden ser migrantes o pueden ser nacionales, terminan condenadas y presas por un delito de narcotráfico, lo cual es una situación de una injusticia tremenda, ¿no? Entonces, en eso también me parece que es importante que avancemos como país en poder detectar, conocer estas situaciones y empujar investigaciones proactivas, que la policía pueda, especializada, ¿verdad? Y con formación,
pueda hacer investigaciones que les permitan obtener los elementos y que no dependan de la declaración de las víctimas. ¿Cómo investigar estos casos? ¿Cómo realmente abordarlos? Dado que, como decías, no hay datos, hay muy poco trabajo en estos temas, ¿no? Sí. Bien, tenemos que tener como premisa básica que es una empresa delictiva en donde hay una división técnica del trabajo. Son muchos los participantes y por eso lo que preguntabas hace un momento, ¿quiénes son los verdaderos dueños del negocio? Lo que ha hecho la investigación tanto de corte jurídico como académico es ir descubriendo los eslabones de esa cadena delictiva y muchas ocasiones lo más que se llega a tener conocimiento son los eslabones visibles, ¿no? Porque luego viene la parte invisible, que es la más difícil de detectar y requiere mucho tiempo, mucho recurso, mucho personal capacitado para llegar a la parte más invisible de esa cadena delictiva, ¿no? Entonces, eso es lo que complica mucho la investigación, claro. Y por eso siempre nos quedamos en las primeras capas visibles de un proceso delictivo pues, que es transnacional en muchos casos, o que a veces busca formas de colaboración de redes delictivas locales con otras regionales, con otras transnacionales para algunos propósitos, nada más. En el caso de Uruguay, ¿cuál es la atención que reciben las personas que sufren estas prácticas? Bueno, el MIDES, a través del Instituto Nacional de las Mujeres, tiene un servicio de atención que lo hace en convenio con el PASO, con una organización social, y es específicamente para mujeres que viven situaciones de trata sexual, así está delimitado. Y lo que se brinda a esas mujeres es toda una primera atención de lo que llamamos la atención en crisis, cuando o las mujeres son rescatadas o llegan a través de otras personas en la situación, digamos, más crítica, y luego se intenta hacer un proceso de apoyo psicológico, social, de inserción laboral. Claro. Es un proceso, bueno, todo lo que es la atención en salud mental, en salud física, realmente las mujeres llegan con unos niveles de daño muy, muy grandes, porque además lo que muchas veces caracteriza la trata, no en todos los casos, pero en una gran mayoría, es que estas mujeres vienen de procesos de victimización, de traumatización de larga data, ¿no? Vienen de procesos muchas veces de violencia intrafamiliar, de abusos sexuales, explotación sexual en la infancia y adolescencia. Entonces, realmente la acumulación del daño es muy grande y el poder acompañarlas y transitar con ellas en procesos de salida es complejo, pero bueno, se hace un esfuerzo muy grande para eso. Me imagino que son víctimas que llevan sobre sí mucha desconfianza. Ya están donde están porque alguna vez les prometieron otro mundo, entonces ahora tienen que volver a confiar en este tipo de atención, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace en México la atención a las personas que sufren trata? Sí. Bueno, hay varios albergues que se van especializando en atención diferente. Por ejemplo, la primera etapa, por lo regular, es sanar lo más evidente, que si hay violencia física. Primero empezamos por la parte física, ¿no? Después la parte más complicada es la parte psicológica, que lleva mucho más tiempo y que no siempre es fácil de subsanar, porque al tiempo van reapareciendo de manera circunstancial, ¿no? Los daños de vieja data. Entonces los procesos son muy costosos, implican muchos especialistas, médicos, psicólogos, trabajadoras sociales, gente que le ayuda y es la parte más delicada, cómo hacer que una persona conozca bien sus derechos ciudadanos y los pueda aplicar, porque cuando se les da la atención, todas las personas regresan a su entorno social de origen, y en ese entorno social de origen fue donde ocurrió, digamos, que le hicieron víctima. Por lo tanto, cuando regresan, tienen que regresar con una armadura de conocimientos ciudadanos para que cuando se encuentren a los victimarios sepan cómo responder. Esa es la parte más endeble. Y cuando ese esfuerzo no se logra bien, hay una gran reincidencia, que las víctimas vuelven a hacer la misma. Porque se necesita el acompañamiento social e institucional, pues, para que haya un beneficio a largo plazo.